Muy bien, ahí estamos de vuelta. Lamentablemente queriendo ver si había algún comentario, algún saludo, alguna pregunta con respecto al tema. Toqué algo ahí y desconecté todo, así que les pido disculpas, pero ya estamos de vuelta. Ya estamos ahí, creo que con buena conexión. Espero que nos estén viendo y escuchando bien. Les decía entonces que estamos pasando lindos momentos juntos, estudiando la palabra de Dios, los temas más importantes de la Biblia, ¿sí? Y entonces ya hemos tocado 10 temas sumamente importantes de la palabra de Dios. El tema de la semana pasada fue el juicio de Dios. Y hay mucha gente que estaba un poco temerosa de este tema, cómo será el juicio divino. Y vimos que la palabra de Dios nos da realmente mucha esperanza frente al juicio de Dios. Si nos arrepentimos, si confesamos nuestro pecado a Dios y si le pedimos que nos ayude a caminar en santidad delante de Él, no hay nada de qué temer del juicio divino. El Señor tiene la vida eterna dispuesta para ofrecernos entonces a nosotros si así lo deseamos. Así que, mis amigos, gracias por conectarse, gracias por estar allí del otro lado. Como cada jueves nos encontramos entonces para tener esta clase bíblica virtual. Después, aquellos que no nos pueden acompañar en vivo, le enviamos el audio de este material, y algunos que tal vez quieran verlo después allí en YouTube también lo estamos subiendo para que puedan compartir con amigos, vecinos y familiares, y así puedan ir completando entonces la guía La Fe de Jesús, ¿sí? Este es el material que estamos usando cada jueves. Hoy vamos a ver el tema número 11, ¿sí? Sobre los 10 mandamientos, un tema sumamente importante y que está ligado con el juicio divino, ya que vimos que el código legal en el que se va a basar el juicio serán los 10 mandamientos. Así que hoy vamos a ver este tema importante. Este material entonces está disponible y totalmente gratuito, está a todo color, y también lo tenemos en PDF para que todos los amigos y amigas que nos escuchan, que nos miran, puedan entonces solicitarlos al número que tiene WhatsApp, al 3816-390-071, 3816-390-071. Solamente allí mándenos un mensaje y a la brevedad le haremos llegar el material para que usted también allí desde su hogar pueda ir respondiendo las preguntas. Puede hacerlo también en el formato digital, en el PDF. También estamos para ayudarlo con eso. Y si necesita una Biblia, también le podemos ofrecer una totalmente gratuita. Así que no dude entonces en pedir estos materiales que les haremos llegar a la brevedad. Bien, entonces, como cada jueves que nos encontramos para tener esta clase bíblica, le pedimos a Dios que nos guíe, ¿sí?, al abrir su palabra, y que sea Él quien ilumine nuestras mentes para entenderla. Así que les pido que podamos inclinar nuestro rostro para orar. Amoroso Padre que estás en los cielos, una vez más, Señor, venimos a ti para pedirte que tú nos des sabiduría al leer tu palabra. Tenemos un tema muy importante que tratar hoy, y es sobre los 10 mandamientos, que está muy ligado con el tema que vimos la semana pasada. Queremos suplicarte, Señor, que el mismo Espíritu quien inspiró las Escrituras sea ahora el quien ilumine nuestras mentes para entenderlas. Queremos, querido Dios, conocer un poco más sobre los 10 mandamientos, y no solo conocerlos, sino practicarlo, para que podamos, Señor, hacer tu voluntad y para que podamos entrar en el reino de los cielos. Gracias, querido Dios, por tus bendiciones. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, entonces, les decía que hoy nos toca la lección número 11, ¿sí? Ya hemos avanzado bastante, ya estamos allí casi en la mitad, porque este material tiene 26 hojas, ¿sí? Así que hoy ya estamos haciendo la número 11. Bienvenidos a este viaje
donde navegamos allí a través de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver cuál es la ley de Dios, ¿sí? ¿Qué enseña la Biblia acerca de la ley de Dios, de los mandamientos, de estos 10 mandamientos que el Señor nos ha dejado en su palabra? ¿Y qué propósito tienen estos 10 mandamientos? ¿Para qué sirve? ¿Será que están vigentes en el 2020 o esto ya quedó en el pasado, quedó obsoleto, no tiene nada que ver con el presente? Todas esas preguntas y otras vamos a ir respondiéndolas a la luz de la palabra de Dios. Indudablemente al final de este estudio comprenderemos un poco más sobre los 10 mandamientos. Así que vamos entonces a la primera pregunta, donde vamos a ver la importancia de los 10 mandamientos. La primera pregunta dice: ¿quién y cómo los escribió? Vamos a buscar en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 18. Éxodo 31, versículo 18. Éxodo es el segundo libro del Antiguo Testamento. Primero está Génesis, después Éxodo. Entonces allí en el libro de Éxodo vamos a encontrar 40 capítulos y a nosotros nos toca leer el capítulo 31, y dentro del capítulo 31, que es el número gordito, ¿sí? El número que está en negrita, encontraremos que tiene 18 versículos. Bueno, el último versículo es el que tenemos que leer. ¿Quién y cómo los escribió? El versículo 18 dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Quién y cómo los escribió? Aquí nos dice que Dios había escrito con su dedo en las tablas de piedra los 10 mandamientos, ¿sí? Entonces, ¿quién los escribió? Por supuesto Dios, con su dedo, con su propia mano. Dios escribió en tablas de piedra sus mandamientos. Entonces, de las 3 opciones, ¿sí?, que tenemos, por ejemplo, allí una de las opciones es Moisés en el Sinaí, o los judíos, o Dios con su dedo. Entendemos que es la segunda, la que está en el medio, y dice Dios con su dedo. Esa es la respuesta. Entonces, nótese que Dios no escribió sus mandamientos con su dedo, por ejemplo, en la arcilla o en la arena, ¿sí? ¿Por qué Dios la escribió entonces en tablas de piedra? ¿Por qué Dios las talló allí en tablas de piedra? Indudablemente aquí también hay algo importante que Dios nos quiere decir. Dios quería decirnos, al tallarla allí en la piedra a sus 10 mandamientos, que los 10 mandamientos para Dios es sumamente importante y Él quiere que sean eternos porque representan el carácter de Dios. La ley de Dios, los 10 mandamientos representan el carácter de Dios. Por eso Dios las colocó en piedra y no en barro, en arcilla, porque Él quería que durara para siempre. Entonces, aquí encontramos un tema importante también en la importancia que Dios le da a los 10 mandamientos. Nótese que para todo el resto de la Biblia, Dios inspiró el mensaje que Él quería dar a sus siervos los profetas. Los profetas luego escribían el mensaje. Pero en la única porción de la Biblia en la que Dios mismo le escribió con su propia mano son los 10 mandamientos que encontramos allí en Éxodo capítulo 20, que luego, ¿verdad?, Moisés allí rompe esas tablas, y entonces en Deuteronomio capítulo 5 nuevamente se vuelve a dar la ley, ¿sí? De paso, Deuteronomio viene de una palabra compuesta. Deutero significa segunda y nomos significa ley. Deuteronomo sería Deuteronomio, ¿sí?, ahora en castellano. Pero entonces sería segunda ley, porque la primera vez que se dio la ley fue allí en el monte Sinaí, cuando queda registrada en Éxodo 20. Y en Deuteronomio capítulo 5 se vuelve a promulgar allí la ley de Dios. ¿Está bien? Entonces,
¿quién escribió los mandamientos? No fueron los apóstoles, no fueron los profetas, no fueron los judíos, no fue Moisés. Dios mismo con su propia mano talló allí los 10 mandamientos en la piedra. Esto es algo sumamente importante. Dios no dejó, ¿verdad? O no delegó la responsabilidad en un hombre, sino que Él mismo. Claro, justamente porque los mandamientos representan el carácter de Dios. Entonces, ¿quién mejor para escribir los 10 mandamientos que Dios? Nadie. Solo Dios podía entonces reproducir los 10 mandamientos. Pregunta número 2. ¿Qué otros nombres reciben los 10 mandamientos y qué revelan? Aquí vamos ahora al Nuevo Testamento y vamos a buscar la primera epístola de Juan, que son 3, así que vamos a buscar la primera. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Ya casi al final de la Biblia encontramos Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿qué otros nombres reciben los 10 mandamientos y qué revelan? ¿Sí? Aquí nos dicen que dice el pecado es, ¿sí? Perdón, el que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, ¿qué me revela la ley de Dios? Me revela mi pecado, ¿sí? Y entonces, ¿qué otro nombre Dios le da aquí a los 10 mandamientos? Le da entonces el nombre de ley. Sería la primera opción, ley, y revela el pecado. O sea, Dios, ¿qué nombre le puso a los 10 mandamientos? Su ley, la ley de Dios. Y la ley de Dios entonces revela nuestro pecado. Funciona parecido al espejo, donde nos muestra nuestra condición. Bueno, los 10 mandamientos son nuestro espejo, donde se revela allí nuestro pecado. Dios dice: no hagas esto. Si yo lo estoy haciendo, me está diciendo cuál es mi problema espiritual, cuál es mi pecado. Vamos entonces ahora a la pregunta número 3. Dice: ¿a quién nos conduce la ley? Gálatas capítulo 3, versículo 24. Vamos al libro de Gálatas capítulo 3, versículo 24. Espero allí que lo estén buscando. Gálatas 3, versículo 24. Muy bien. Dice: de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, la ley de Dios, que es el otro nombre que reciben los 10 mandamientos, dice: ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo. O sea, la ley de Dios nos lleva a Cristo. La ley de Dios nos revela nuestro pecado, nos muestra nuestra condición y entonces ahora nos lleva a Jesús, es nuestro tutor para llevarnos a Jesús. Porque cuando vamos a Jesús, ahí encontramos el perdón de Dios para nuestro pecado. Y no solo el perdón, sino el poder para vencer ese pecado. Les decía que la ley entonces cumple una función parecida a la del espejo. Cuando nosotros nos levantamos en la mañana y de repente, ¿verdad? Tenemos que salir al trabajo o a estudiar, nos miramos al espejo, vamos al baño, nos higienizamos, nos miramos al espejo, nos peinamos. Bueno, yo no me peino, ¿no? Pero ustedes seguramente se peinan, se miran a ver cómo están, ¿verdad? Si está bien el peinado, si ya se han lavado bien la cara, en fin, como para poder estar presentable y salir afuera. Entonces, el espejo le muestra su condición. Tal vez el espejo le dice que están despeinados, ¿sí? Tal vez el espejo le dice que tiene tal vez alguna lagaña. Y bueno, ahí entonces ustedes van al agua para poder limpiarse, para poder acomodarse, ¿sí? Bueno, esa es la función también de los 10 mandamientos.
Los 10 mandamientos le muestra su condición. Pero así como el espejo no puede limpiarlos, sino que el espejo solamente les muestra cómo están y los lleva entonces al agua para limpiarse, lo mismo sucede con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no pueden entonces limpiarlos por sí mismos. Los 10 mandamientos solo nos muestran nuestra condición, nos muestran nuestro pecado. Y entonces como nos encontramos ahora pecadores, no sabemos pecadores, nos damos cuenta que soy pecador y entonces ahora los 10 mandamientos me muestran a Jesús. Los 10 mandamientos no me pueden limpiar, no me pueden salvar, pero sí me puede mostrar a Jesús, quien es mi Salvador. Sí me muestra a Jesús para que vaya a Él y me limpie de pecado. Esa es la función entonces de la ley de Dios. Me conduce entonces a Cristo. No me conduce a mí mismo, hacia adentro, ¿no? Me conduce a Cristo. Él es el que me puede limpiar. No hay nada en mí para limpiarme. No hay capacidad en mí para hacer esa tarea. Esa tarea solo la puede hacer Jesús. Solo Él puede darme libertad del pecado. Muy bien, entonces ahora vamos a leer juntos los 10 mandamientos, ¿sí? Los 10 mandamientos, la primera vez que la encontramos está allí en Éxodo capítulo 20. Ya hemos dicho que también aparece por segunda vez allí en el libro de Deuteronomio capítulo 5. Hemos dicho, ¿verdad?, que Deuteronomio significa segunda ley. Así que vamos a leer entonces en Éxodo capítulo 20. Estos mandamientos habían sido escritos en 2 tablas, ¿sí? En una, entonces, estaban los mandamientos que hablan de mi relación con Dios, los primeros 4 mandamientos. Habla de mi relación con Dios, de mi amor a Dios, de mi obediencia hacia Dios. Esos mandamientos que tienen más que ver con mi relación con Dios. Los otros 6 mandamientos estaban en la otra tabla de piedra que Dios había escrito con su propio dedo, y esos mandamientos hablaban de mi relación con el prójimo, con el ser humano, con el otro, con el más próximo a mí, ¿sí? Entonces, vamos a leerlos juntos y vamos a ir marcando tal vez cuáles son los versículos que muestran esos mandamientos. Éxodo capítulo 20, ya tenemos allí entonces Éxodo 20, y los mandamientos comienzan al partir del versículo 3, no desde el versículo 1, sino desde el versículo 3. En sí mismo el versículo 3 es el primer mandamiento, ¿está bien? Dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, ahí usted tiene un espacio para escribir el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios significa toda aquella cosa o persona a la que yo, ¿verdad?, le doy todos mis afectos, y es lo más importante, lo primero en mi vida. Un Dios puede ser algo bueno incluso, pero Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, Dios no quiere que otra cosa o persona ocupe el primer lugar en mi corazón. Ese primer lugar tiene que ocuparlo solamente Dios. Entonces, ¿qué cosas podrían ser un Dios en mi vida? Bueno, mi cónyuge puede transformarse en un Dios que ocupe el lugar del Dios verdadero. El estudio puede transformarse en mi Dios. El dinero puede transformarse en mi Dios. Cuando yo amo más el dinero más que a Dios, entonces estoy teniendo un Dios falso, un ídolo en mi vida. Cuando mi trabajo se transforma, ¿verdad?, en lo más importante en mi vida, en lo que se lleva todos mis afectos, allí estoy teniendo un Dios falso antes que el Dios verdadero. Y por supuesto, si ese Dios está primero en mi vida, incluso cosas buenas como mi cónyuge, mis hijos, el trabajo, el estudio, etc., Dios entonces quedará
en otro lugar, tal vez en el cuarto, en el quinto o en el último lugar. Aunque digamos, ¿verdad?, que amamos y que conocemos a Dios, pero ustedes, ¿verdad?, y ustedes y yo notaremos si realmente Dios está primero en mi vida. Entonces, el mandamiento primero dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento está entre los versículos 4, 5 y 6. Dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Nótese aquí que el segundo mandamiento es mucho más largo que el primero. El primero comprendía solo un versículo, pero el segundo ya son 3 versículos. Versículos 4, 5 y 6. Y allí habla de no tener imágenes. Un poco diferente a lo del el primer mandamiento, dice no tengamos dioses. Ahora dice no tendrás imágenes, que no es lo mismo. Entonces dice que esta imagen no pueden ser algo que sea parecido ni a imágenes que estén en el cielo o en la tierra. Entonces, alguien que supuestamente esté en el cielo como un ángel, o como algunos dicen, bueno, algunos santos hombres, ¿verdad?, de la Biblia, están en el cielo, y bueno, no dice la Biblia, no tengamos imágenes de esas personas que supuestamente están en el cielo. Aunque, como vimos en la lección 9, cuando hablábamos de qué sucede con la persona que muere, ningún ser, por más santo que sea, fue al cielo cuando murió, sino que espera hasta la venida de Jesús para ser resucitado. Por eso Jesús no viene con los santos, sino que viene con los ángeles. Y al venir, los muertos en Cristo resucitan. Por esto sabemos, por ciencia cierta, que los que murieron creyendo en Jesús y fueron buenos mientras existieron en la tierra, no se fueron al cielo cuando murieron, sino que quedan esperando la venida de Jesús para ser resucitados. Entonces, la Biblia no nos autoriza a adorar a imágenes del cielo, de la tierra, ¿sí? Dice, ni la que están debajo de la tierra, dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy fuerte, celoso. Entonces, aquí lo que la Biblia nos está mostrando es que no debemos tener imágenes, como por ejemplo, con todo respeto, por supuesto lo digo, de aquellos amigos sinceros, amigos católicos, fervorosos, sinceros hijos de Dios, que pueden estar adorando una imagen. Puede ser de la Virgen María, puede ser de algún santo, una estampita, etc. La Biblia menciona aquí claramente, y usted también lo puede leer allí en su Biblia, que no debemos tener imágenes. Puede ser que el credo diga algo diferente, pero su Biblia, querido amigo, no está alterada. Su Biblia, la mía, la de usted, y cualquier Biblia que usted lea, el mandamiento va a decir exactamente lo que dice aquí, que no tengamos imágenes. Entonces, dice que no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Yo conozco y tengo amigos católicos muy sinceros, son una inspiración, su devoción por Dios, son personas extraordinarias. Y he visto a amigos que se inclinan ante las imágenes, se arrodillan, hablan con ellos, les piden cosas y son sinceros. Pero, ¿saben? Eso no es lo que Dios quiere.
yo quisiera compartir con ustedes el Salmo 115. El Salmo 115 sin duda tiene algo muy importante para decirnos. Dice así: nuestro Dios, 115, 3 en adelante, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Es decir, los ídolos, las imágenes tienen ya muchos, o vienen desde hace muchos años, desde hace muchos siglos. Pueden ser de plata o de oro. La verdad es que son obra de manos humanas. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Entonces, la Biblia dice que en lugar de confiar en esas imágenes, confiemos en Dios. Él es tu ayuda y tu escudo. Querido amigo, querida amiga, con total respeto, quiero decirle que Dios no quiere que nosotros confiemos en una imagen, como por ejemplo, ¿verdad? Alguna imagen o algún santo que pueda ayudarme y pueda darme algún trabajo. Porque no es esa imagen que puede darme el trabajo, ¿sí? Sino el que me escucha, el que me atiende es Dios. Puede ser que la imagen tiene orejas, tenga ojos, pero no me puede ver, no me puede escuchar. Pero Dios sí te puede escuchar. Él sabe el problema que tienes. Él sabe por la situación difícil por la cual estás atravesando. Y Él escucha tu oración. Él mira tu angustia. Él sabe todo lo que te sucede. Y Él está listo para ofrecerte su ayuda. Confía en Él. Por eso Dios dice, no tengas imágenes delante de mí, porque soy celoso. Aquí hay un tema importante también para pensar. ¿Qué pasaría si usted tiene su cónyuge, su esposa, su esposo, y tiene tal vez allí en la mesa de luz una foto de una exnovia o un exnovio? Y usted le dice, mira, yo te amo, ¿verdad? Vos sos importante para mí, pero en la noche se da vuelta, ¿sí? Y entonces agarra allí la foto de un exnovio, una exnovia, y la pone en su pecho y duerme ahí tranquilo. ¿Cómo se sentiría su cónyuge? Por supuesto, no estaría nada contento. Bueno, dice Dios es celoso. Él no quiere entonces que tengamos otros dioses, otras imágenes delante de Él. Él no quiere que estemos dando nuestros afectos a otras cosas que no sea Él. Ahora, ¿será que Dios entonces es una persona entonces autoritaria, alguien, verdad, mala, alguien que egoísta, envidioso, como tal vez podríamos nosotros, verdad, serlo en nuestros sentimientos? Por eso Él no quiere que yo no ame a otro más que a Él. Nada de eso. Dios nos pide que lo amemos a Él más que a todas las cosas, porque en la medida que amamos a Dios, más vamos a amar a nuestros cónyuges, a nuestros amigos, vecinos y familiares. Entonces, cuanto yo más ame a Dios, más voy a amar a los que me rodean. Por eso Dios dice, primero Él en mi vida. El versículo 7 contiene el tercer mandamiento. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El versículo 7 entonces tiene el tercer mandamiento que habla de no tomar el nombre de Dios en vano, es decir, no usarlo para cosas triviales, frívolas, como usar el nombre de Dios en un chiste, en un juramento, como para, ¿no?, para reírnos, para burlarnos.
El nombre de Dios es santo, el nombre de Dios es magnífico. Solo debe ser usado en un contexto espiritual, cuando hablamos de la palabra de Dios. No debe ser usado en un juramento, porque podemos fallar y estamos usando el nombre de Dios en vano. Ni en un chiste, ni participar allí de bromas que involucren el nombre de Dios o una conversación espiritual. Necesitamos hablar de Dios y tocar su nombre con la misma reverencia con que los allí hebreos, ¿verdad?, consideraban el nombre de Dios. Ellos tenían tanto respeto por el nombre de Dios, ¿sí?, que usaban allí lo que se llama el tetragrametron, ¿sí?, esta palabra allí de cuatro consonantes allí para referirse a el nombre de Dios, ¿no? Un nombre como impronunciable, ¿no?, para ellos, ¿sí?, un nombre magnífico. Así deberíamos nosotros también usarlo. Vamos ahora al mandamiento número 4. También está allí contenido en 3 versículos. Cuatro versículos. El versículo 8, 9, 10 y 11. Vamos a leerlo. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 6 días, mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Aquí el cuarto mandamiento nos enseña que el día del Señor es el día sábado, no el domingo, como muchos cristianos obedecen, dedicando ese día como día de reposo. De diferentes religiones, la mayoría concibe que el día de reposo es el domingo, pero la Biblia aquí nos muestra que el día de reposo es el sábado. Específicamente es el séptimo día de la semana. Entonces, seguramente usted me dirá: pero pastor, el séptimo día de la semana es el domingo, porque contamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Vio? El séptimo día es el domingo. Pero según la Biblia, el séptimo día es sábado y el primer día no es el lunes, sino el domingo. ¿Quiere que veamos esto en la Biblia? No me crea a mí, sino lea en su Biblia. Busque en su Biblia el libro de Lucas. El Evangelio de Lucas nos presenta la secuencia de los días en relación con la muerte de Jesús, desde que murió aquel día viernes y el día en que resucitó, o sea, al tercer día, el día domingo. Viernes el primer día de su muerte, el día sábado el segundo día, y resucitó el día domingo, ¿sí? Ahora, ¿qué nombre le da la Biblia al día domingo? Vamos a leer Lucas. Es muy interesante estos pasajes, ¿sí?, que vamos a leer ahora. Lucas capítulo 23, versículo 50 en adelante. O mejor, vamos a leer desde el 54. Lucas 23, 54 en adelante. Era el día de preparación y estaba por comenzar el sábado. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Luego volvieron a casa y prepararon especias aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Qué día entonces guardaba María, la mamá de Jesús, la Virgen María?
El sábado. El sábado ellos guardaban conforme al mandamiento. Y dice la Biblia que era el día de la preparación y estaba por comenzar el sábado. ¿Cuál es el día anterior entonces al sábado? Es el viernes. Entonces ya se estaba por acabar el día viernes y estaba por comenzar el día sábado. En otro momento veremos cómo se llama a esa parte del día, ¿no? Que termina e inicia otro día, ¿sí? Pero entonces aquí nos dice, era viernes y estaba por comenzar el día sábado. Y al viernes se lo llama día de preparación. Dice que María entonces luego volvieron a casa y prepararon especias aromáticas, ¿sí? Vieron dónde habían colocado el cuerpo de Jesús y se dieron prisa a preparar las especias aromáticas antes de que comenzara el sábado. Por supuesto había que hacer las compras, había que preparar, ¿sí? Tenía todo listo para entonces, después del día de reposo, del día sábado, ir el domingo, como era su deseo, de ir a ungir el cuerpo de Jesús. Ahora nótese el versículo 1 del capítulo 24. El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Es el domingo. Ya vimos que el sábado entonces había terminado entonces ya el sábado. Ahora estas mujeres habían ido el primer día de la semana para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Dice, muy de mañana las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo. Y ahí se le aparece el ángel y dice, ¿por qué buscan a los vivos entre los muertos? Etcétera. Usted ya conoce la historia. Lo que quiero mostrarle es que Jesús murió entonces un viernes, descansó incluso en su tumba el día sábado y resucitó el domingo. Para los hebreos eso era 3 días. Para nosotros también en nuestra mente occidental tal vez serían 2 días, medio día del viernes, todo el día sábado y una partecita nada más de la mañana allí temprano del domingo. Tal vez para nosotros es menos de 2 días. Pero la mente hebrea piensa como día inclusivo, ¿sí? No en cantidad de horas, sino que para el hebreo eran 3 días en que Jesús tenía que resucitar. O sea, el viernes era un día, el sábado era el segundo día, el domingo era el tercer día. ¿Será que Jesús se equivocó al decir al tercer día resucitaré? ¿Está bien? Por supuesto que no. Si Jesús hubiera pensado como nosotros, él hubiera dicho, bueno, en menos de 48 horas yo estaré vivo. Pero Jesús tenía la mente hebrea, él dijo, en 3 días resucitaré, o sea, el domingo resucitaré. Y los hebreos lo entendían perfecto. Entonces, aquí nosotros encontramos que el sexto día, el día de preparación era el viernes, el sábado el séptimo día y el primer día de la semana era el domingo. Ahora, para hablar de sexto día y para que ustedes tal vez, ¿verdad?, me comprendan mejor esta secuencia de los días, acompáñenme por favor al libro de Éxodo. Ahí un poquito antes de los 10 mandamientos que estamos leyendo, vamos a leer el capítulo 16. Aquí hay otro versículo importante para tener en cuenta cuando estudiamos esto del sábado y es en relación a los milagros del maná. Cuando Dios le dio alimento allí en el desierto a su pueblo. En el libro de Éxodo, el capítulo 16, el versículo allí 21 dice así, y al maná que caía, lo recogían, dice, cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Versículo 22. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día
el sábado consagrado a Jehová. Entonces, acompáñenme a este razonamiento. Cuando ellos dicen estaban en el día sexto y la orden era que recogieran doble porción de maná porque el sábado no caía maná. Es decir, no tenían que ir a buscar el maná en día sábado porque Dios no enviaba el maná. Dios les había dicho, el viernes, el sexto día, recojan doble cantidad de comida y la mitad se la comen y la otra la guardan para comerla en el día sábado. Cuando hacían esto, eso no se podría, como había ocurrido en otros días de la semana, en el que guardaban un poco más y eso se agusanó, se pudrió. Pero cuando lo guardaban el día viernes, el sexto día, para el sábado, no se podría. Imagínense allí en el desierto, no se agusanaba. Entonces, quedó claro que el viernes es el sexto día de la semana y dice estaba para comenzar el sábado y el domingo entonces es el primer día de la semana, el sábado es el séptimo día de la semana. ¿Qué quiere Dios que hagamos en el séptimo día? Que lo guardemos el día sábado. En la próxima semana vamos a estudiar este tema apasionante sobre el sábado, pero ya aquí les quiero decir que la Biblia nos dice que el verdadero día de reposo, de consagración a Dios, es el día sábado. Ese es el día que Dios quiere que dediquemos a la adoración a nuestro Creador. Perdón. Ahora vamos a leer juntos allí el mandamiento número 5. Mandamiento 5 está en el versículo 12. Dice así: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces aquí la Biblia nos dice que honremos a nuestros padres y a nuestras madres. La Biblia nos dice que hónralos si fueron buenos, si fueron perfectos, si hicieron todas las cosas bien. La Biblia solo dice hónralos. Queridos amigos, si nosotros honramos a nuestros padres en vida, porque sabemos que cuando la persona muere ya no sabe más nada. Si queremos honrarlos, si queremos demostrarles nuestro amor, tenemos que hacerlo en vida. Entonces, honra a tu padre y a tu madre, dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Demuéstrale tu amor. Atiende si ellos tienen alguna necesidad. Acompáñalo, sosténlo, abrázalo. Pórtate bien, podríamos decir, para honrar allí a tus padres. Si quieres vivir, guarda este mandamiento. Si quieres vivir bien y muchos años, honra a tu padre y a tu madre. Ellos te dieron la vida. Este es el deseo de Dios. Y la manera que honramos a nuestros padres, también entonces honraremos a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. El mandamiento número 6 lo encontramos entonces allí en el versículo 13. Es bien cortito. Dice, no matarás. No solo podemos matar allí físicamente, con un arma, con una onda, ¿no?, causando un accidente, sino también podemos matar a alguien psicológicamente. Cuando somos indiferentes con el otro, cuando queremos el mal de los demás, cuando hablamos mal de alguien, cuando le decimos palabras duras, cuando lo dejamos de lado, estamos matando a esa persona. Entonces la Biblia dice, no matarás. Va más allá de quitarle la vida física. Por supuesto, los mandamientos de Dios son tan sencillos que hasta un niño se lo puede aprender de memoria, pero son tan amplios que cubre multitud de pecados, abarcan cualquier pecado posible e inimaginable. Y este mandamiento no es la excepción, no matarás.
Nada que aquello que pueda contribuir al daño al otro deberíamos hacer, ni para otro ni para mí mismo. Yo puedo matarme en cuotas, de a poco, fumando, tomando. Sé que eso me va a llevar, va a adelantar mi muerte. Entonces, no matarás. Es el mandamiento de Dios. El séptimo mandamiento, versículo 14, dice, no cometerás adulterio. Aquí habla de todo esto que tenga que ver con el engaño, con la perversión sexual. Todo esto es no cometer adulterio. Todo lo que es, por ejemplo, la intimidad sexual fuera del matrimonio, el engaño, eh, la mentira al cónyuge, todo lo que sea perversión sexual, intimidad con animal, con muerto, todo esto viene del enemigo de Dios. Y Dios no quiere que nosotros practiquemos esas perversiones, etcétera. Todo eso engloba entonces este mandamiento. No cometerás adulterio, la fornicación, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Ahora vamos entonces al mandamiento número 8, versículo 15. No robarás o no hurtarás. Por supuesto, aquí vemos claramente el mandamiento, no hay mucho tal vez que agregar, pero hemos dicho que los mandamientos son bien profundos, o sea, que hay que ir más allá de la letra, que hay un espíritu atrás de la letra. La letra nos dice no robarás, pero yo puedo robar, ¿sí? De mil maneras. Puedo, tal vez no me animaría a robarle la bicicleta a mi vecino, pero por ejemplo tal vez robo horas de trabajo. En lugar de decir o de trabajar 8 horas, tal vez trabajo 7 horas y todos los días robo 1 hora y hago pensar y tal vez me puedo creer incluso, ¿verdad? Muy inteligente, ¿no? Y bueno allí para engañar, para robar allí las horas de trabajo. En fin, hay cuantas maneras en las que puedo robar. Tal vez yo no le robaría algo al otro, pero estoy haciendo lo mismo cuando hago estas prácticas. Cuando no hago lo que tengo que hacer en mi trabajo, en mi estudio, cuando robo el corazón de una persona, ¿verdad? Y sin hablar allí, por ejemplo, con sus padres. Estoy hablando de un chico que le roba el corazón a una chica y lo mantiene todo en secreto, no habla con los padres. Todo eso también es robar. Y así podríamos estar mucho tiempo viendo qué significa no robarás o no cometerás adulterio, no matarás, etcétera. Entonces, tenemos que pensar, dedicar allí un tiempo en oración y con la ayuda de Dios determinar qué cosa estoy haciendo que van contra los mandamientos de Dios. Porque la ley ahora es como un espejo, me va a mostrar mi pecado. Ahora yo me voy a dar cuenta, en esto yo estoy pecando, este es mi problema. ¿Y qué va a hacer la ley? Ahora me va a llevar a Jesús, quien es mi Salvador. Él es el único que puede perdonarme y limpiarme de ese pecado. El versículo 16 tiene el noveno mandamiento y dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Aquí encontramos que no debemos entonces decir mentiras o hablar falso testimonio del otro. Yo conocí a varias personas que han sufrido la desobediencia de este mandamiento. Personas que, por ejemplo, me acuerdo de una señora que su hijo había tenido un accidente bastante grave en la moto y todas las noches ella salía para cuidar a su hijo en el hospital. Así que ella se bañaba, se cambiaba lo mejor que podía y salía rápido para el hospital.
Y los vecinos, como esto era, no era normal allí en la vida de esta mujer, ¿sí? Comenzaron a hablar mal de ella, a decir, mira, qué bárbaro esta señora, el esposo es tan bueno, ¿sí? Trabajador, y ella se baña, se viste bien en las noches y se va y vuelve al otro día, ¿no? Ahí como toda como desmarañada, ¿no? Por la noche, seguramente anda con otros hombres, engaña al esposo y al final todo el vecindario, toda la cuadra hablaban mal de esta mujer, la consideraban una mujer que engañaba al esposo, pero en realidad ella solamente estaba yendo a atender todas las noches, durmiendo mal, para estar allí al lado de su hijo que estaba gravemente enfermo, ¿sí? Entonces, todo el mundo hablaba mal de ella y ella fue la última en enterarse. Cuando se enteró ahí recién pudo defenderse. Pero cuánto daño habían hecho ya. Así el chisme se reproduce rápidamente. Y eso es lo que el mandamiento nos dice que no hagamos. No seamos parte del chisme. No hablemos mal del otro cuando no sabemos cómo son las cosas. Y si sabemos que alguien hizo mal, vayamos y hablemos con esa persona, pero no lo desparramemos con otros. Y si alguien nos quiere hacer parte como un eslabón más del chisme, digamos no, yo no voy a ser parte de esto. Cortemos entonces el chisme. Y el versículo 17 contiene el último mandamiento, el 10º. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, ni el televisor, ni el auto, y usted puede agregar más cosas, ni cosa alguna, dice. En otras palabras, confórmate con lo que tienes, sé feliz con lo que tienes. No estés siempre mirando allí a lo que el otro tiene y entonces poniéndote triste porque no tienes eso y parece que si no tienes lo que el otro tiene, no sirve de nada lo que tienes. Sé feliz con lo que tienes, confórmate con lo que tienes. No codicies, porque eso solamente te traerá tristeza y dolor. ¿Está bien? Hemos ya allí resumido los 10 mandamientos. Ese representan el carácter de Dios y ese es el plan de Dios para tu vida y mi vida. Si este mundo, si nosotros guardáramos los 10 mandamientos, no existirían guerra, no existiría dolor, no existiría divorcio, no existiría enfermedades como el SIDA, no existiría tristeza, dolor, no existirían tantas cosas feas que ocurren en este mundo. Si guardáramos los mandamientos, este mundo se transformaría verdaderamente en el mismísimo cielo. Y esta es la ley por la cual vamos a ser juzgados. Y esta es la ley que es eterna y que representa el carácter de Dios. Nos quedan 3 preguntas, así que vamos a avanzar rápidamente. La quinta dice, ¿cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley? ¿Será que Jesús guardó los mandamientos o no? Vamos a leer Juan 15:10. Juan es el 4.º libro del Nuevo Testamento, ¿sí? Juan 15:10. Dice así, si guardareis mis mandamientos y permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos y permanezco en su amor. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley? Él guardaba los 10 mandamientos. Y Él nos dice, si nosotros guardamos, vamos a permanecer en el amor de Dios. Así que mis queridos amigos, ¿queremos seguir el ejemplo de Jesús? Seguramente que sí. Guardemos entonces sus mandamientos. ¿Cuáles? Los 10 mandamientos, los que acabamos de leer, los que están allí en Éxodo 20 o en Deuteronomio capítulo 5. Pregunta 6. ¿Realizó cambios Jesús en los mandamientos? Bueno, esto sería muy importante porque ¿qué pasaría si de repente esos 10 mandamientos fueron solo para los judíos, para los hebreos, para las personas de aquella época? Y tal vez Jesús cambió algún mandamiento,
ya sea en vida o después de su muerte. Dios permitió el cambio y bueno, ahora, ¿verdad? Ya hay que guardar mandamientos diferentes a esos primeros que Dios dio, que Dios escribió en tablas de piedra. Vamos a ver, Mateo capítulo 5, primer libro del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Mateo capítulo 5, 17 y 18 dice: no penséis, dice Jesús, que he venido para abrogar la ley o anular la ley o los profetas. No he venido para anular, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, ¿cambió Jesús alguna parte de la ley? ¿Hay algún mandamiento de Éxodo 20 que ya no vale, que ya no tiene vigencia en el 2020 y tenemos que seguir otro mandamiento? Dice Jesús: no vine a cambiar. Claro que no, porque Dios lo escribió con su propia mano y en tablas de piedra, diciéndonos: esto es para siempre, no va a cambiar, representa el carácter de Dios. ¿Ha cambiado Dios? No, por lo tanto sus mandamientos tampoco cambiaron. Jesús no vino a cambiarlos, sino dice: vine más bien a cumplir esos mandamientos. Entonces, nosotros también debemos seguir ese ejemplo. Muchos dicen que ya los 10 mandamientos nos sirven porque Jesús dijo: bueno, esos mandamientos, dice, os doy un nuevo mandamiento, que os améis a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces algunos dicen: ¿vio? Allí ya no existen más los 10, solo hay 2 mandamientos. Pero Jesús no está diciendo aquí: dejen de lado los 10 mandamientos y agarren solo estos 2. Jesús dice: la ley se resume en 2 mandamientos: enamora a Dios y enamora al prójimo. Y por supuesto que esto es verdad, porque los primeros 4 mandamientos hablan de mi amor al prójimo, amor a Dios, se resume en amor a Dios. Y los otros 6 mandamientos se resumen en mi amor al prójimo. No, Jesús no está cambiando nada aquí, o no hay incoherencia entonces entre el mandamiento que está registrado allí en Éxodo 20 con los mandamientos que Jesús en vida seguía y con los mandamientos, ¿verdad?, que los apóstoles, incluso la Virgen María, siguió guardando después de la muerte de Jesús. Y no hay diferencia, por supuesto, con los mandamientos que hoy seguimos teniendo en el 2020. La última pregunta dice: ¿puede alguien cambiar los 10 mandamientos? Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. Eclesiastés 3, versículo 14. He entendido que todo lo que Dios hace será eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Así que, mis queridos amigos, nadie puede cambiar los mandamientos. Si ni siquiera Dios, que fue el autor de los mandamientos, con su propia mano en tabla de piedra los cambió, ¿cómo podríamos nosotros cambiarlos? Ningún ser humano, por más santo que sea, puede entonces cambiar los mandamientos. Entonces, mis queridos amigos, solo debemos ser obedientes a ellos, tal cual se expresan en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que los mandamientos siguen vigentes hoy en el 2020 y son la base del juicio divino. Nuestras vidas serán juzgadas en base a los 10 mandamientos. Así como cuando el infractor de la ley de tránsito va a juicio, tiene a su lado allí la ley del tránsito, así también por supuesto que lo condena,
así también en el juicio de Dios estará a nuestro lado los 10 mandamientos. ¿Quisieras tú guardar esos mandamientos y ser fiel a Dios? Espero que sí. Si tu deseo entonces es aceptar la ley de Dios y procurar con la ayuda de Dios respetar los mandamientos, coloca allí tu nombre y la fecha de hoy para que puedas entonces guardarlos, ser obediente al Señor y prepararte para su venida. Espero que este estudio te haya ayudado a comprender más sobre los 10 mandamientos. Tenemos aquí los saludos de los mellizos Silva, un gran saludo para ellos. También María Medina, buenas noches, pastor, Dios te bendiga, María Medina. Gabriela Galarza también manda saludos allí para mi esposa. Y el Señor te acompañe también, Gabriela, a vos y a tu esposo, a tu familia. Mis amigos, espero que haya sido de beneficio esta lección y por supuesto tenemos la semana que viene una nueva lección, la número 12. Lleva por título ¿Importa el día? ¿Qué enseña la Biblia acerca del verdadero día para descansar? Este tema trataremos la semana que viene, un tema sumamente importante y deseo de todo corazón que lo puedas entonces disfrutar con nosotros. Te invito ahora a hacer una oración para terminar esta clase bíblica. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor por todas tus bendiciones. Quiero suplicarte, querido Dios, que nos dirijas en nuestras mentes, en nuestros corazones, para tomar la decisión, Señor, de obedecer los 10 mandamientos, donde 4 nos hablan de nuestro amor y obediencia a ti, y los otros de nuestro amor y respeto a nuestros prójimos. Quiero suplicarte, Señor, que nos ayudes a obedecerlos por amor a ti, para que pronto, Señor, podamos estar contigo en el reino de los cielos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Tengan una excelente noche. Un abrazo.